Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a calificar a todos los jugadores de la selecta en esta última fecha de Liga de Naciones de noviembre del 2024. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero o si ustedes quieren cambiar alguna puntuación, pueden hacerlo abajo en la cajita de los comentarios. Dicho eso, Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. He de decir que únicamente voy a calificar a aquellos que tuvieron minutos con la selección. Obviamente, por dar un ejemplo, no vale la pena calificar a Ronald Rodríguez o Kevin Santamaría que no jugaron. O sea, no hay manera de poderles colocar notas. Sin embargo, a los que sí tuvieron minutos, pues los vamos a calificar cada uno de manera particular. Arrancando con los guardametas, le he puesto a Mario González 6 y a Tomás Romero 5. He de decir que los guardametas casi siempre los coloco 5 de entrada y dependiendo de qué es lo que hagan en el partido, pues les voy bajando y subiendo la nota. Mario no creo que haya tenido demasiadas exigencias en el partido, pero es que tuvo una de básicamente de valor gol que creó Bonaire y que fue en el momento en el que estábamos 0-0. Si esa nos llega a encajar, vete tú a saber cómo hubiese continuado el partido. Entonces le doy valor a esa tajada a Mario, pero más allá de eso es que no tuvo ningún momento en el que tuvo que interceder en el partido. Lo mismo con Tomás Romero. Pero no le puedo poner a Tomás un 3 o un 2, y digo esto porque a diferencia de Mario, Tomás no tuvo ninguna intervención en el partido más que un par de centros cortados, pero también sería injusto ponerle una mala nota porque no es debido al trabajo de él que no terminó mostrándose, ¿no? Sino que me parece lo limitado del rival, lo bien que jugó nuestra defensa en el segundo partido, así que creo que quedarse con la nota de 5 es lo más lógico para Tomás Romero. Incluso pensé en mejor no puntuarlo debido a eso, a que no tuvo ninguna intervención en el juego, pero insisto, creo que sería injusto con Tomás. Al final, lo que le puedo recalcar a ambos también es que mantuvieron su portería a 0, así que es un punto positivo para ambos guardametas. Llegando a la zona de los centrales, donde sí que empezamos a calificar un poquito con más trabajo, digámoslo así, a Jorge Cruz le he puesto 7-5 como el central que para mí mejor rindió. Creo que fue el mejor en los dos encuentros. Quizás el pico de rendimiento lo tuvo Roberto Domínguez, pero Jorge me parece en el primer partido estuvo bien, correcto, ganando los duelos que tenía que ganar. Y en el segundo partido, agregado a ello, y que ganó más duelos que en el partido anterior, le dio salida con conducción a la selección, aparte de algunos desplazamientos en largo que terminó siendo muy preciso en ellos. Así que por lo que aportó también con pelota, además de lo que ya hizo sin pelota en ambos juegos, le he terminado poniendo un 7,5. Creo que fue una buena doble fecha para Jorge Cruz, en el que nos recuerda por qué ha sido, por lo menos para mí, el central más consagrado de la era David Dóniga en clave selección nacional. Roberto Domínguez, le he colocado a Roberto un 7, me pareció muy bien. El primer partido creo que un poco infravalorado de mi parte, porque ya viendo nuevamente algunas acciones del juego y tal, creo que Roberto sí que le pone un punto de contundencia al momento de ganar los duelos, al momento de tener que ir a las coberturas. Creo que estuvo bien en todos los cierres defensivos en ambos partidos. Un poquito mejor en el primero, donde tuvo más trabajo, y en el segundo yo creo que Julio Cibrián y Jorge Cruz interceptaron la mayoría de cosas, aparte de que Cristian Martínez mejoró en zona interior. Entonces el trabajo de Roberto fue mucho menos, pero lo que tuvo que arreglar lo hizo bien en el segundo encuentro, así que por eso le coloco 7. A Henry Romero le he puesto un 4, y he de decir que he pensado en bajarle un punto más, porque no es que haya tenido demasiada actividad contra Bonaire, pero a mí la sensación que me da es que de los 5 o 6 duelos que tuvo, perdió 4 o 5, o sea, perdió la mayoría, y de hecho es por uno de los duelos que pierde que Bonaire crea la única oportunidad en el partido donde nos pudo haber marcado un gol. Y vuelvo a insistir, imagínate cómo hubiese cambiado ese primer encuentro, ya con la presión que había y encima teniendo que marcar 2 goles para cumplir relativamente el objetivo. Así que ahí creo que Henry Romero falló. Yo realmente no entendí el por qué Clímaco, Ronald Rodríguez no tuvieron minutos en lugar de Catracho, que era apenas su primera convocatoria. Obviamente el profe sabrá el por qué fue, pero a mí me parece que el único partido que jugó no lo termina pasando bien, y por eso le coloco esta nota. A Julio Cibrián le he puesto un 6. Únicamente juega el segundo partido, pero he de decir que me gustó mucho cómo
cómo regresó Julio. Me recordó aquella versión de Cibrián, de un central sobrio, que todos los duelos a los que va los gana, que no comete ningún error. Y a diferencia de los últimos partidos con Águila, en donde estaba jugando bien pero tenía desconexiones que costaban goles, aquí no los tuvo. Se vio mucho más concentrado y yo creo que esta versión, primero le vino bien el descanso, que no jugara el primer partido, y segundo, esta versión yo creo que es la más apegada al Julio Cibrián que hemos visto en la gran mayoría de este último semestre del 2024. Creo buen partido contra Montserrat. Carrileros / laterales. Al Cacho Larín le he puesto un 6. Su juego contra Bonaire me gustó, creo que estuvo bien, correcto, sobre todo al momento de... Creo que ahora le dio mucho más criterio a su recurso, que es el mejor en la selección con temas de balón parado, de desplazamientos y cambios de orientación. Larín es el que conecta a Santos Ortiz para el gol de la selección en el primer partido. Y luego es verdad que defensivamente creo yo que Larín no fue demasiado exigido en el encuentro, y lo que él necesitaba cubrir en defensa pues ya se lo hacía Jorge Cruz. Se entendió bien con Nathan Ordaz, le dio bastante profundidad al equipo, varios centros peligrosos en el primer partido. Oye, yo califico como correcto y quizás un poquito más el partido del Cacho. Nelson Blanco, me gustó mucho. Nelson sí creo yo que dio un paso hacia adelante. Obviamente no tiene el recurso de Larín en cuanto a la zurda tan educada, pero bien en lo asociativo, ganando línea de fondo de forma más constante y sobre todo a mí me parece que con mucho criterio, llegando a zonas interiores con bastante peligro. Dejó varios centros que solo era tema de poder rematarlos. Lastimosamente no encontramos ese punch final en el área, pero para mí estuvo realmente bien. Creo que nos dejó en claro que siendo uno de los pocos en los que en su club juega esa línea de 5, la tiene mucho más interiorizada y bien practicada. O sea, al final es carrilero izquierdo en San Antonio FC, así jugó la gran mayoría de partidos en esta temporada y yo creo que se nota. Ojalá que podamos tener la regularidad de Nelson Blanco, porque creo que eso es lo que le hace falta, el ser más constante en selección, porque para mí está claro que es titular sobre Larín, pero cuando ves que tiene esos bajones, esos vaivenes de nivel, obviamente lo vuelve a poner en duda. Brian Tamacas, le he puesto 6 a Tamacas. Me pareció un poco flojo en el primer partido, sobre todo por un tema de ritmo, que creo que es lógico. No es, en el segundo se asoció mejor con Ordaz, con Darwin Serén, constantemente ganó línea de fondo, genera un par de oportunidades en el partido. De sus botas sale el centro que deriva en el gol para el segundo encuentro contra Montserrat. Entonces le doy a Brian Tamacas obviamente el visto bueno. Pero sí creo que se le exigió bastante, 2 partidos muy demandantes y él venía con poco ritmo, se le notó, sobre todo en el primer partido se le notó que él no venía todavía al 100%, pero para mí cumplió, que es lo que se le podía pedir a Tamacas en este momento. Y a Teresa Benítez le he puesto un 5, jugó un puchito de minutos en cada encuentro. Creo que en el primero le dio mucha energía a la selección. En el segundo llegó con esas revoluciones altas, pero creo que el campo no le permitió exhibir del todo la velocidad y esos cambios de ritmo, ese desparpajo que Tereso Benítez trata de tener en el ataque. En el primer partido sí, y creo que ayuda a controlar esos últimos minutos contra Bonaire. Yéndonos bueno, pero le he dejado 5 no porque ha hecho una mala actuación, o sea, simplemente porque jugó poquito, a eso me refiero. Mediocentros. Aquí creo yo que hemos tenido una línea, equilibrada, pero digamos que buena a secas. Cristian Martínez, para mí, flojísimo el primer partido de Cristian. Nunca se llegó a sentir cómodo. Creo que no estuvo bien en el timing para ir a presionar y ganar pelotas en el centro del campo, y muchas veces se vio superado. Y en el segundo partido lo vi más sólido en ese sentido, mejor entendiendo cuándo tenía que ir a apretar, a morder, arrastrando marcas para generar espacios y que Darwin Serén y Nathan Ordaz pudiesen tener líneas de pase mucho más claras para generar salida, y ganando más duelos individuales en el segundo partido. Al final yo creo que, bueno, un partido bueno, otro malo, 6, regular, un pasable sin más. A Darwin Serén le he puesto 6-5 y no le he terminado de poner más porque no marcó, pero seguramente en cualquiera de los 2 partidos que se lo mereció a mi juicio, si hubiese marcado hubiésemos subido la nota. Creo yo que fue
buena doble fecha de Darwin Seren. Me sorprendió mucho los pitos, no por el contexto que hay detrás, que a Darwin Seren se le tiene con la cruz, también su episodio de las declaraciones que dio en el tema de los kills, pero a mí me parece que en general cumplió Darwin Seren, siendo uno de los que en el medio campo generaba mucha energía, que era el comodín en ambas bandas para hacer el 3 contra 2 o a veces incluso 3 contra 1 para que lateral y extremo tuviesen mejores chances de poder crear peligro. En el primer partido tiene 2-3 disparos muy peligrosos, en el segundo le anulan un gol que al final fue que tuvo mucha polémica dentro de sí, y en general me pareció bueno. A mí, sinceramente, me pareció una buena doble fecha de Darwin Seren. Y Melvin Cartagena le he puesto un 5, muy similar a Tereso Benítez. Para mí, sus dos ingresos en los dos encuentros son buenos, pero es muy poquito tiempo. En el primer partido me gustó un poco más, porque tiene unos cuantos minutos más que en el segundo. Ayudó a volver a generar control para la selección, no se quedó estático en un doble pivote como yo pensé que podía hacerlo en algún momento con Cristian Martínez, sino que fue a tirar desmarques, a caer por la banda, a sostener la pelota, a asociarse para que el esférico pasara lo más tiempo posible en campo contrario, en ambos juegos, solo que el tema cancha, nuevamente insisto, creo que termina incidiendo para que en el segundo juego sus compañeros no lo puedan encontrar de la misma manera. Aún así, yo creo que Cartagena entró bien a los dos partidos. Y en los atacantes, probablemente aquí encontramos tanto el mejor como el peor nivel de toda la convocatoria. A Nathan Ordaz le he puesto un 7,5. Ha sido un debut positivo para Nathan dentro de la selección en los dos partidos, y de hecho creo que fue subiendo la calidad. El primero fue bueno sin más, y el segundo fue bastante bueno, demostrando, como lo dijo el gran Alberto Yogo, un periodista del deporte español, lo decía él de Nabil Fekir, que el jugador es harina de otro costal, y esa sensación me da con Nathan Ordaz, porque tiene detalles de calidad, tiene detalles de potencia, y creo que incluso se mereció su gol. El horizontal se lo negó en el segundo partido, pero para mí dejó detalles diferentes que otro jugador de la selección no lo daba. Y no digo que no lo hayan hecho bien los otros jugadores, simplemente que creo que ese distintivo lo tuvo Nathan Ordaz. Francis Castillo le he puesto un 6. En el segundo partido entra en un contexto muy complejo, pero el primer partido, que es titular, me gusta en el sentido de la valentía, del desborde, genera varias oportunidades. Creo que Francis sigue mostrando un descaro que, aunque lo sigo viendo un puntito verde, es lógico por la edad que tiene, pero creo que a pulso está demostrando que puede sumar a la selección, cuanto menos desde revolucionar los partidos, y al final esto a Doniga le está convenciendo. A Santos Ortiz le he puesto un 4, quizás muy duro con él, realmente debía haberle puesto 5, pero a ver, entra dos puchitos, muy parecido a Cartagena y a Tereso Benítez, pero en el segundo partido, en parte por el clima, no logra mostrar demasiado, y en el primero, aparte de la asistencia, no creo haber visto a un Santos Ortiz muy fino. Entonces por eso le he puesto un 4. Pero insisto, probablemente tuvo que haber sido 5 por la asistencia, ahora que lo estoy meditando un poquito mejor. En teoría hay muy poco para calificar a Santos Ortiz, pero deja el pase a gol para la victoria del primer partido. Rafa Tejada para mí ha sido el MVP de la fecha. Le he puesto una nota de 8, es el que más tiene en toda la selección. Al final le he colocado así, creo, porque en el primer partido entra en el tramo final y le aporta no solo una segunda opción de remate a la selección, sino también un poquito más de punto físico, de ir a buscar al rival constantemente. Tuvo un disparo a marco que con mucha fortuna el arquero de Bonaire sacó. Y bueno, en el segundo partido es que hace un partidazo desde el extremo izquierdo, desbordando en el 1 contra 1 constantemente. El gol que nos da la victoria y al final la clasificación a la siguiente fase. Bueno, clasificación a Copa Oro y Liga de Naciones A. Y además de eso tiene un segundo disparo en ese partido contra Montserrat, que lastimosamente entre la falta de punch y un poco el estado de la cancha no terminó entrando. Pero creo que en general fue el mejor de la fecha. A Steven Vázquez le he puesto un 7. No vimos al mejor Steven Vázquez, pero marcó en el poco tiempo que estuvo, marcó y nos salvó del debacle en el primer partido contra Bonaire, y en el segundo yo vi buenos apoyos, buenas descargas, buenas aperturas que no pudo trasladar todo el partido por la cancha y porque no está al 100%, pero creo que es el
el prototipo más cercano de centro delantero que David Doniga quiere para su selección, el que no solo vive en el área, no solo convive con el gol, sino que también puede hacer jugar a los que están a su alrededor. Y finalmente a Nelson Bonilla le he puesto 2. A ver, con Nelson creo el primer partido se vio bastante superado. Tuvo una opción bastante peligrosa, todo hay que decirse, pero luego es que no vi cómo pudiese aportarle algo más a la selección. Tarde en los cierres para poder marcar, digo, sobre todo por los centros que Nathan, que Francis Castillo generaron. Y en el segundo partido, o sea, entra en un tramo con una cancha muy complicada, toca muy poquito la pelota. Al final creo que Nelson, sobre todo, se va muy marcado por ese gesto que realizó en el primer partido, todo hay que decirlo, pide disculpas ante ello, pero en general, futbolísticamente hablando, que al final es lo que nos importa, lo que pasó en la cancha, más allá de los gestos, expresiones y el abucheo de la afición que no le suman deportivamente al futbolista, pero creo que no pudo aportar demasiado. Para cerrar, yo a David Doniga le coloco un 5 como calificación en esta fecha FIFA, sobre todo porque, a ver, tuvo un matiz mucho más claro con el sistema. Creo que después de estos reforzará a los extremos que para mí son fundamentales en clave selección, como ya se demostró en esta fecha FIFA, y tuvo un poquito más de recursos. Lo que pasa es que al final los partidos se le terminaron complicando, más culpabilidad de él en el primero que en el segundo, porque en el segundo me parece más un tema de cancha, y sí que creo también que los buenos tramos de la selección están condicionados por la contundencia. Con un poquito más de contundencia, sobre todo el segundo juego, no nos hubiésemos complicado tanto y seguramente en general la visión sobre el equipo hubiese sido mejor. Estas son las notas 1 por 1 de la selecta en esta doble fecha FIFA de noviembre en Liga de Naciones. Si ustedes tienen algún otro apunte que hacer o cambiarían alguna nota, pueden dejarlo abajo en la cajita de los comentarios. Espero que les haya gustado. Si es así, dale like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.